Vamos a ver la segunda parte del informe. Estoy hablando con Juan Manuel. Él es periodista y, a diferencia de Guadalupe, la chica, la locutora anterior que escuchamos, a él le tocó llegar a la radio a las 9 de la mañana, cuando ya había salido el sol, y me parece que, a mi criterio, el peor momento, porque de noche no se veía. Creo que lo que muestran los testimonios que hemos tenido acá es que de noche no se veía, se podía sentir que el agua estaba subiendo e ignorábamos si era una cosa puntual de nuestro barrio o si estaba pasando en toda la ciudad. Creo que cuando salió el sol y empezamos a ver lo que había pasado en la ciudad, creo que ese fue el momento donde empezamos a tomar dimensión de lo que pasaba. Pero mejor lo cuenta Juan Manuel en esta nota. Hay gente en los techos, hay bebés, están en un cumpleaños y empezó a llover, están todos en el techo desde ayer a la noche y no lo va a buscar nadie. Hay muchísima gente que la está pasando muy mal en este momento. Esa trasnoche, desde la tardecita en sí, estaba en mi casa, había dejado la radio a la 1, como siempre. Y bueno, nada, de repente se cortó la luz, perdí contacto con la realidad, me iba enterando un poquito por, viste, un poco de conexión que tenía en el celular, etcétera, de que iba pasando algo, después por familiares, etcétera. Y de repente llegué a la conclusión de que los chicos estaban acá desde la 1 de la tarde, del día anterior. Cuando caí, en mi zona no hubo absolutamente, no hubo ninguna consecuencia en la zona de Mondongo. Y bueno, nada, salimos a las 6 de la mañana, para tratar de encontrarnos con parte de la gente que venía para acá, porque habíamos tenido un problema con uno de los móviles ahí en 732. Y bueno, fue salir con el auto a buscar uno de los chicos y encontrarnos con, como decía Guadalupe hace un ratito, encontrarnos con un apocalipsis en la ciudad. Había gente corriendo hacia ningún lado, veías escenas así realmente dramáticas. ¿Cómo recibiste los relatos de lo que te contaban tus compañeros, de lo que había pasado acá a la noche o lo que habían hablado? Mira, en primera medida, lo primero que me llamó la atención es que nosotros teníamos una lista de muertos bastante grande, que superaba la veintena para ese momento, creo que eran 28, de memoria me lo acuerdo. Y para los medios nacionales había un muerto. Entonces era constante el llamado de esos medios nacionales para consultarnos y un poco el describimiento en cuanto a esa cifra, que después obviamente con el paso de las horas se fue incrementando, obviamente. Eso es lo principal. Nosotros teníamos ya de primera mano de que había sido muy grave. En los medios nacionales esto se empezó a blanquear después del mediodía, o cercano al mediodía. Eso realmente fue impactante. Y después impactante también en cuanto a los pedidos constantes de la gente. Desde también personas que estaban en un geriátrico, que estaban en un techo, que no se sabía qué iba a pasar con ellas, que de repente teníamos el relato por vecinos de que estaba yendo un camión del ejército a rescatarlos, pero no sabíamos qué, y seguir el pulso de esa situación, hasta pedidos de gente llorando, desesperada, que no sabía dónde estaba un familiar, por otras informaciones que nos enterábamos de que había un cuerpo flotando en tal lugar, o realmente era conmovedor. Parte de los chicos que habían estado a la madrugada se quedaron, porque ya venían con un ritmo y que no, era una situación tan tremenda. Nos pasaba también que con parte de nuestros compañeros no nos podíamos comunicar, porque no andaban los celulares, también habían sido afectados, entonces tampoco sabíamos en qué situación estaban. Entonces era un combo de emotivo. ¿Tuvieron alguna información que dijeron, esto es fuerte, vamos a esperar para darla? ¿O directamente sacaban mientras iba llegando? O sea, ¿había tiempo en esta vorágine informativa? ¿Había tiempo para el chequeo o había cuestiones que eran más urgentes y tenían que salir al aire sí o sí? Había de todo. Estaban las cuestiones urgentes, te digo, con los pedidos de ayuda, de todo ese estilo. Y también en cuanto al tema de los fallecidos. Había una duda en cuanto a seguir con eso, porque íbamos teniendo una lista, ya te digo, primero muy avanzada, y después, cuando empezamos a ver que ya en el resto de los medios, sobre todo los medios nacionales, empezaron a contar sobre los muertos. Nosotros cuando ellos empezaron a contar de que había 20 y pico, nosotros teníamos, no sé, 40, por decirte algo. Tratar de chequear eso porque era una cosa muy sensible. Pero después, viste, ya te digo, era la situación del momento, estar 4 o 5 personas ahí en el informativo, más los chicos que estaban en el estudio, y tratando de ver qué es lo que se podía hacer. Ya te digo, no recuerdo, ese día en mi caso creo que estuve hasta las 7 de la tarde acá.
después era todo un tema también volver y ayudar a familiares que también estaban complicados. Y bueno, era una situación, ya te digo, de las más extremas que hemos vivido todos los platenses en general. Con todas las listas que pudieron armar, todos los números que saben y demás, ¿tienen la duda que tenemos la mayoría de los platenses de que los muertos son más que los oficiales? Hubo muchas versiones sobre eso, ¿viste? Muchas veces se hacen corrillos con determinadas cuestiones que hay veces que no tienen un correlato de realidad. Realmente es así. En un momento se iba a hablar hasta de 300 muertos. Yo, sinceramente, no en eso, porque viste hubo muchos casos en los que supuestamente había gente que había fallecido después, a consecuencia de eso, otras que eran, como el caso del hospital español también, que se corría la voz de que habían fallecido muchas personas. La verdad no te lo puedo decir, no lo sé. Yo estoy más bien creído que las cifras fueron más bien reales, que quedaron en 70 y pico, creo, no recuerdo bien. Y a nivel periodístico, ¿cuál fue la enseñanza o qué es lo que a vos te queda de haber trabajado en esos días? Y la experiencia de vivir una situación tan extrema, de ver la gente cómo reacciona y cómo reacciona positivamente ante la adversidad. Eso me quedó de todo el equipo en general, de la gente de la radio en general, desde la directiva hasta nosotros. Aún con cuestiones personales, ya te digo, de haber sido por ahí víctima de la situación o de un montón de cosas, ahí aflora, en situaciones extremas viste que aflora lo bueno o lo malo de cada uno, y en ese caso afloró lo bueno, y bueno, eso, y bueno, nada, esperemos que no se repita nunca más una cosa así, ¿no es cierto? Bueno, la parte periodística, cómo lo abordaron en esa radio, qué encontraron a la mañana cuando llegaron y por supuesto lo que charlábamos también con el juez Arias, la duda que nos ha quedado a todos los platenses, si realmente fueron esos los muertos, si no, si los números son estos que están a vista o si están siendo manoseados todavía, lo que vamos a tener la duda creo que para siempre. Pero bueno, un poco cómo se desarrolló la jornada informativa en esa radio después de la inundación.